Bueno, continuando con los temas que tenemos que tratar en este curso, vamos a hablar de la sangre como uno de los tejidos conectivos más abundantes y de más amplia distribución en el cuerpo humano. em, Conforma los tejidos conectivos especiales, particularmente este, como la linfa, son de características líquidas. Es decir, es un líquido que circula a través del aparato cardiovascular, que va a tener como matriz extracelular líquida al plasma y como elementos figurados de la sangre, es decir, las células, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. La sangre tiene como características distintivas que es más densa y más viscosa que el agua, lo que la hace pegajosa al tacto. Su temperatura es de 38 grados centígrados, es decir, un grado más que la temperatura oral o rectal, es decir, la temperatura general del cuerpo. Tiene un pH ligeramente alcalino, siempre un poquito más de 7,35, 7,40, 7,45, y un volumen total de 5 a 6 litros en el adulto. Eso varía realmente entre varones y mujeres también. De este total de líquido, sabemos que constituye el 20% del líquido extracelular y de la masa corporal total es el 7 a 8%. Las hormonas que nosotros tenemos, ciertos tipos de hormonas, son las encargadas de regular este volumen plasmático, es decir, de este, de que este volumen se mantenga constante. Y estas hormonas son la aldosterona, por ejemplo, la antidiurética, el péptido natriurético. Todos ellos se van a encargar de mantener el volumen y la presión osmótica. Como función más destacada, la sangre tiene el transporte, tiene a su cargo, digamos, el transporte de distintas sustancias. Por un lado, los nutrientes y el oxígeno, esenciales para la vida, pero también, por otro lado, los desechos y el dióxido de carbono como gas producto del metabolismo. También se encarga de la distribución de hormonas, el mantenimiento de la homeostasis o del equilibrio a través del transporte de los distintos buffer que van a establecer el equilibrio hacia base de este tejido. La termorregulación, es decir, la sangre a través de su circulación y su alto contenido de agua, se encarga de disipar calor a través de la piel y esto mantiene el equilibrio en cuanto a la temperatura establecida para el cuerpo. Por otro lado, tiene también productos de la coagulación, con lo cual lo hacen como es un efecto, lo hacen, digamos, un tejido vital con respecto a esto. También transporta sustancias y células del sistema inmunitario que permiten la generación de anticuerpos, la fagocitosis, etcétera. Es decir, actúan en la defensa. Gráfico podemos visualizar cómo el tejido sanguíneo dentro de los distintos vasos a través del sistema circulatorio se va a encargar de transportar desde la absorción de los nutrientes a nivel intestinal hacia los tejidos y a su vez el producto del metabolismo de ellos hacia los sistemas de excreción, como se visualiza aquí, el sistema renal o a nivel pulmonar, la absorción de oxígeno a nivel alveolar, la oxigenación de los tejidos y como es la eliminación de dióxido de carbono también a nivel del pulmón. Todo esto, en todo este sistema, la sangre claramente tiene un papel principal. Bueno, en esta imagen de la sangre centrifugada, ¿sí?
lo que se puede ver aquí es que del total de sangre entera, nosotros tenemos más o menos un 55% lo conforma ese, como es tejido, digamos, esa matriz extracelular a la que llamamos plasma, es decir, es líquida. Y el 45% restante lo conforman la parte celular, ¿sí? Los elementos formes de la sangre. En su total, en el medio, podemos ver una pequeña porción que generalmente se visualiza de color blanco, que la conforman otros elementos figurados como son los glóbulos blancos y las plaquetas en mucho menor proporción que los glóbulos rojos. Entonces, esto que vemos acá, este esquema, representa un procedimiento que se hace en el laboratorio que es el microhematocrito, que es cargar sangre en un capilar, centrifugarlo en una microcentrífuga de alta revolución y esto permite separar elementos formes del plasma sanguíneo y así poder establecer porcentajes. Entonces, visualizando este cuadro, vamos a ver qué conclusiones podemos sacar. Del total de líquido que tiene el cuerpo humano, el 92% es agua más el resto de líquido. Y de eso, el 8% es lo que se conoce como sangre entera. ¿A qué le vamos a llamar sangre entera? A ese gráfico que vimos en las filminas anteriores. Es decir, por un lado el plasma sanguíneo en un 55%, como habíamos dicho, y los elementos figurados de la sangre que estarían en el 45% restante. De ese plasma sanguíneo, nosotros lo que tenemos que entender es que más del 90% es agua, ¿sí? Esto le da la fluidez a la sangre con respecto a esa matriz extracelular. Pero de ese porcentaje total, de ese 55%, hay un pequeño porcentaje que es de soluto. Y si bien ese porcentaje es pequeño respecto al del agua, es fundamental en cuanto a su contenido. ¿Por qué? Porque de ese porcentaje restante, ese 8,5 sería en total, el 7% es proteína y el 1,5 son otros solutos. Vamos a pararnos en el tema de las proteínas, que es fundamental para conocer la composición y también en cuanto a la función que nosotros como bioquímicos vamos a evaluar cada día de nuestra vida. Del 7% de proteínas totales, la mitad, un poquito más, es de albúmina. La albúmina es una proteína sumamente importante porque al ser una proteína pequeña, va a conformar una cantidad de soluto importante dentro de la composición y esto va a permitir que el agua se quede dentro de los vasos. ¿Por qué? Por la teoría de la presión osmótica, es decir, va a regular la presión coloidosmótica de la sangre. ¿Por qué? Porque conforma una cantidad de solutos importantes que retienen agua en el vaso. Cuando ante una enfermedad cualquiera sea renal, por ejemplo, que un paciente está perdiendo proteínas por orina, cosa que no está normal, porque ninguna persona pierde proteínas, las proteínas se reutilizan en el organismo, pero ante cualquier eventualidad que el paciente esté perdiendo proteína, el contenido de proteínas totales en plasma disminuye y esto hace que ya el agua del contenido plasmático no se retenga dentro del vaso y extravasa, se pierde y se acumula en los tejidos. A esto es lo que consideramos o llamamos edema. Entonces, una persona que está perdiendo proteína, por ejemplo, un diabético crónico que tiene problemas renales y que pierde proteína, tiene los pies hinchados, muy hinchados, tiene muy edematizado todo el cuerpo. Entonces, estas son cosas que yo quiero que vayan comenzando a relacionar porque de esto se trata la carrera. Las globulinas, dentro de las globulinas tenemos muchas globulinas. Hay alfa, beta globulinas, que son las conocidas como no inmunes y que son secretadas por el hígado y también ayudan a mantener la presión coloidosmótica. Y
nos dan pauta de otros tipos de enfermedades y ya vamos a ver en inmunología la variabilidad de esas globulinas, qué cosa nos dicen. Pero dentro de las globulinas también tenemos las gamma globulinas, que son los conocidos anticuerpos, ¿sí? Generados por los linfocitos y que ya vamos a ver un poco más adelante. También dentro de este contenido proteico hay una proteína muy grande, muy importante, que es el fibrinógeno, que es una proteína esencial para la formación del coágulo dentro de, digamos, la reparación del endotelio vascular ante cualquier, digamos, accidente, que también vamos a ver ahora un poco más adelante en este teórico. Con respecto al 1,5% del restante de los solutos, ahí entra todo, entran los electrolitos, entran los gases, o sea, dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno que transporta la sangre, entran el sodio, el potasio, el calcio, también tienen que ver los hidratos de carbono, los lípidos, que también la sangre se encarga de absorber a nivel intestinal y de transportar, y productos de desecho como bilirrubina y otros tantos que la sangre se va a encargar de eliminar. Y con respecto a los elementos figurados de la sangre, tenemos tres poblaciones básicas, como dijimos recién, que son los glóbulos rojos o eritrocitos, que se encuentran en el orden de los millones. Chicos, que estas cantidades tienen que saber. Entonces son de 4,5 a 5,5 millones por milímetro cúbico, ¿sí? De ahí la importancia que de ese 45%, ¿se acuerdan ustedes que en la gráfica anterior la mayoría era glóbulos rojos? Después teníamos una pequeña capita de blanco, que ahí estaban las plaquetas y los glóbulos blancos, que es las otras dos poblaciones. Los glóbulos blancos, que están entre 5.000 y 10.000 células por milímetro cúbico, y las plaquetas, que se encuentran entre 150.000 y 400.000 por milímetro cúbico. Los glóbulos blancos, a su vez, se dividen en distintas células, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Para poder darle un poco de sentido a todo esto, lo que tenemos que saber es el origen de este tejido, o sea, dónde se van a generar estas células que conforman ese 45% de los componentes de lo que es la sangre. Entonces, para eso sí o sí tenemos que hablar de la médula ósea. La médula ósea, que es un tejido conectivo especializado, médula ósea o tejido, o también se lo conoce como tejido mieloide, y que se divide en médula ósea roja y médula ósea amarilla. De este tema nosotros más o menos hablamos cuando hablamos de huesos. Recuerdan ustedes que cuando hablamos del tejido óseo habíamos mencionado la existencia, sobre todo en la zona de tejido esponjoso, de esta médula ósea. La médula ósea, que como todo tejido conectivo va a tener por un lado el estroma, ¿sí?, de fibras reticulares de sostén, y por otro lado va a tener vasos sanguíneos, capilares, sinusoidales, cerrados, de paredes delgadas, y células, ¿sí? Células reticulares, células libres también de distinto estado de maduración, que conforman el nicho hematopoyético, ¿sí? Entonces, esta médula ósea, en principio, lo que nosotros tenemos que saber es que se ubica en el intersticio de los huesos esponjosos, es decir, en las costillas, el esternón, las vértebras, la cresta ilíaca del hueso coxal, pero también en la cavidad medular de los huesos largos, tanto en las epífisis como en las diáfisis. Si bien en las diáfisis hay producción de células de tejido sanguíneo hasta los 20 años, sobre todo la producción medular se mantiene en la zona de las epífisis. La médula ósea se divide, como dijimos, en roja y amarilla, y tiene la roja, la actividad hematopoyética intensa, ¿sí?, con una
producción mayor, obviamente, de glóbulos rojos que tienen en su interior una proteína que los colorea, que es la hemoglobina. De allí el color del glóbulo rojo, el color de la sangre y también el color de esta médula ósea. La amarilla es médula ósea que tiene en su mayoría tejido adiposo y las células que la conforman son los adipocitos. Ante cualquier eventualidad es frecuente que tanto la médula ósea roja pase a amarilla o la amarilla, ante una necesidad de superproducción celular, pase a médula ósea roja, es decir, se interconvierten una en otra. En los neonatos, en los niños que recién nacen, la totalidad de la médula ósea es de tipo roja. Entonces, como decíamos, y como todo tejido conectivo, va a tener, por un lado, ese tejido conectivo va a tener todo un compartimento vascular conformado por arterias, venas y sinusoides, ¿sí? Estas arterias que nutren el hueso, como las arterias nutricias, se van a ir ramificando hacia el interior hasta llegar a estas zonas de el intersticios esponjosos de los huesos, donde se van a convertir en sinusoides, que son pequeños capilares fenestrados, es decir, con un endotelio muy fino de células epiteliales, un epitelio plano simple, donde las células están unidas pero no tienen uniones de tipo ocluden, es decir, que permiten la existencia de pequeños poros entre uno y otro, y esto es fundamental a la hora de la función hematopoyética de este tejido. Este tejido vascular va a tener también un compartimiento que es hematopoyético, ¿sí? Los islotes hematopoyéticos, donde ahí van a estar la parte celular. Por un lado, las células reticulares y los macrófagos, que son fundamentales en la hematopoiesis porque las reticulares me van a generar los factores de crecimiento que necesitan esas células inmaduras para poder llegar al estado maduro, que es lo que va a salir a circulación. Y por otro lado, los macrófagos, que son los encargados de ir, son glóbulos blancos, los macrófagos son células grandes que van a ir fagocitando todo el material que excede de la maduración, ¿sí? Llámense núcleos, restos nucleares, restos celulares, todo va a ir fagocitando los macrófagos. Y también a este nivel van a estar las células inmaduras que me van a ir dando a mí las distintas progenies, ¿sí? Las distintas líneas celulares. Por cada célula madre que hay en esta zona, se va a generar una línea celular diferente. Eso es lo que le tiene que quedar claro a ustedes de este proceso. Ustedes entonces acá en la imagen de la izquierda una representación de lo que es la médula ósea roja, donde están todos los progenitores de las líneas celulares, digamos, en las células inmaduras, llámense, por ejemplo, mielocitos, eritrocitos maduros y otros que están sin madurar, megacariocitos, distintos tipos celulares que conforman la médula ósea roja. Y por otro lado, esas zonas amarillas, que es la médula ósea amarilla. Una interactúa con la otra. De hecho, las células reticulares adventicias, cuando son abundantes en el tejido, en la médula ósea, en lo que es, digamos, la parte del endotelio, pueden transformarse en adipocitos, ¿sí? Y conformar médula ósea amarilla. El pasaje transendotelial de las células maduras, es decir, de las células ya de la serie, de las distintas series eritrocitarias o leucocitarias que están maduras y que tienen que pasar a circulación, se hace a través de desde el compartimiento hematopoyético hacia el interior del sinusoide, ¿sí? Y esto es a través de, como les había dicho hoy, los poros de migración, que son pequeños. Entonces, las células que pasan a la circulación son las que alcanzaron el tamaño de maduración indicado. Es decir, en general,
todas las células que van madurando, lo que les va pasando es que van reduciendo su tamaño. Entonces, a la hora de estar ya maduras y activas para pasar a la sangre, lo van a hacer con un tamaño mucho menor. En la imagen de la derecha, ustedes pueden ver como esos pequeños dedos en blanco, esos son los sinusoides hepáticos, ¿sí? Y estos sinusoides tienen un endotelio fino con esos poros y esas células que ustedes ven rosaditas claras ahí son, por ejemplo, las más grandes de las progenies de los trombocitos, de las plaquetas, que son los megacariocitos. Esos se van a adherir al endotelio vascular muy próximos a él, de manera que a la hora de estar maduros van a ir pasando a circulación y transformándose en las plaquetas. Lo mismo ocurre con los nichos eritropoyéticos, que es donde se forman los glóbulos rojos, también están muy próximos a estos sinusoides, capilares sinusoides, para una vez que el glóbulo rojo ha logrado su maduración, que el reticulocito ha perdido su núcleo, pueda pasar a circulación de manera prácticamente instantánea. Y además, cerca de estos nichos de glóbulos rojos, se van a encontrar los macrófagos para poder, como les decía hoy, eliminar los restos celulares que se originaron a partir de la maduración de estas células. En el caso de los glóbulos blancos, los nichos de ellos se encuentran como más alejados de los sinusoides, pues estas células cuando llegan a la madurez, llámese los neutrófilos, basófilos o eosinófilos, tienen la posibilidad de migrar, tienen esa capacidad. Entonces migran hacia los vasos y entran a circulación. Entonces no necesariamente tienen que estar muy linderos a un sinusoide. Está. Aquí abajo ustedes van a ver una dirección de YouTube donde hay un pequeño videíto de menos de 2 minutos donde hay una chica que les explica con un poquito más de detalle toda la parte de médula ósea y que puede completar la idea sin que yo tenga que hacer más extenso este video. Lo que quiero es que vean, todo el material que yo les subo acá es de lectura obligatoria, ¿sí? Porque de ahí yo saco después las preguntas para las guías y los parciales. En ese compartimiento, como les decía recién, hematopoyético, vamos a hallar una célula madre pluripotencial que es aquella que va a estar encargada de generar todas las distintas líneas celulares que van a terminar con las células de la sangre. O sea, van a terminar después de un proceso de maduración en las distintas formas maduras que salen a la sangre periférica. Esta teoría que se plantea de esta manera es lo que se conoce como teoría monofilética, donde las células de la sangre derivan de una única célula madre común. ¿Sí? La confirmación de esta teoría radica en que a partir del aislamiento de esta célula, a la cual llamamos pluripotencial, PPSC en realidad, se la puede identificar claramente no con microscopio óptico, sino por las proteínas que expresan su membrana. Entonces se la pudo identificar y se sabe que existe. Se identifican porque tienen, digamos, un cluster differentiation que es CD, que así se llaman los CD34. Entonces todas estas células madre que tengan CD34 positivo son las células madres pluripotenciales. ¿Qué particularidad tiene esta célula? Que no solo es capaz de diferenciarse en todos los linajes de las células de la sangre, sino también de autorrenovarse, es decir, el fondo común de células madre es autosustentable, ¿sí? Tiene en su superficie receptores para citoquinas y terminales FC específica, estimulante de colonias. Entonces, de esta manera, influencia de una manera directriz
sobre la proliferación y maduración de, de las distintas células hasta convertirse en los linajes más específicos. Entonces, en definitiva, a partir de esta célula madre pluripotencial, nosotros vamos a poder visualizar cómo se van formando las demás células. En principio, esta célula se va a diferenciar en dos, CFU la llama, CFUL y CFU-GEM-M, que son unidades formadoras de colonia, ¿sí? En inglés CFU es unidades formadoras de colonia. Y estas dos células madres que ya no son pluripotenciales, sino que son células madres linfoides multipotenciales y célula madre mieloide multipotencial, me van a dar origen a todo el resto de células. Entonces, para que ustedes tengan claro de cómo es este cuadro en más detalle, yo les dejo nuevamente acá abajo un pequeño videíto donde les van a explicar en manera detallada este cuadro. Pero yo a lo largo de todo lo que voy a desarrollar ahora de las células maduras, voy a referenciar siempre a este cuadro y a esta teoría que es la teoría monofilética del desarrollo de células de la sangre. ¿Está claro hasta acá? Bueno, entonces vamos a arrancar con la división celular de células maduras y las características de cada una de ellas. Volviendo al concepto que hablábamos hoy de los elementos figurados de la sangre, o sea, ese 45% del total del tejido sanguíneo. Y lo habíamos visto en un cuadro que eso conformaban tres tipos básicos de células, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Pero los glóbulos blancos también habíamos visto que había como una subdivisión de esta familia. Entonces, los glóbulos blancos a simple vista, lo que vieron los histólogos es que había algunos que tenían gránulos en su citoplasma que eran muy visibles, muy grandes, y otros que no tenían, o por lo menos no eran tan visibles, ¿sí? Entonces, la primera clasificación que se le ocurre dentro de lo que es glóbulos blancos es de llamarlos, bueno, los que tienen gránulos son granulocitos y los que no lo tienen son agranulocitos. Entonces, dentro de los granulocitos tenemos tres tipos de células maduras que nos van a dar, que son los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos. Y dentro de los agranulocitos, o sea, los que no tienen gránulos en su citoplasma, pero en realidad no es que no tienen, sino que son tan finitos que apenas se ven, entonces los llamamos agranulocitos, son los monocitos y los linfocitos. Entonces, una vez que tenemos claro esto, vamos a arrancar a describir cada una de estas poblaciones, arrancando por los glóbulos rojos, que son los que están en mayor abundancia. De haber visto los dos videos que les recomendé acerca de la médula ósea y de la hematopoiesis en sí, entienden perfectamente que esa célula madre linfoide, esa célula madre pluripotencial me dio origen a una célula madre mieloide que se divide a su vez en tres unidades formadoras de colonia características. Por un lado tenemos la unidad formadora de colonia de eritrocitos, que es de la que vamos a tratar ahora, y esa CFU, digamos, unidad formadora de colonia, va a ver estimulada la producción de células maduras a raíz de ciertos estímulos externos que van a estar dentro de la médula ósea, porque recuerden que siempre que hablemos de este cuadrito que está acá, en principio estamos hablando de la médula ósea. Entonces, ¿qué va a estimular a esta célula para que produzca eritrocitos? Por un lado, hay una hormona que la produce el riñón y que se llama eritropoyetina. ¿Esa eritropoyetina cuándo la va a producir el riñón? ¿Todo el tiempo? No, cuando detecta que hay cierta hipoxia. ¿Qué quiere decir? Falta de oxígeno a nivel tisular. Hay receptores que me detectan esto y automáticamente el riñón va a empezar a producir eritropoyetina. ¿Que a dónde va a ir a actuar? A la médula ósea, directamente sobre las células precursoras de eritrocito, en este caso la célula madre mieloide y particularmente la unidad formadora de colonia de eritrocito.
Y esta se va a transformar en una serie de células, como bien le dijo el chico más arriba, que son distintos estados madurativos, ¿sí? El proeritroblasto, eritroblasto basófilo, el policromatófilo, el ortocromatófilo, hasta llegar al reticulocito. Hay otras sustancias que las producen las mismas células reticulares y las fibras que se encuentran en el tejido conectivo medular, que son las interleuquinas, interleuquina 3, interleuquina 4, también, ¿cómo es? Otras sustancias como por ejemplo la falta de vitamina B12, cobalamina o cobalamina, la falta de ácido fólico, vitamina B9, ¿sí? Todo eso actúa de manera directa sobre estas células precursoras para que yo obtenga como resultado un eritrocito maduro. Cada una de estas células intermedias, como bien les mostraba el chico, tiene características particulares que, repito, están en la médula ósea, o sea, en sangre. Si yo me saco, ¿puedo encontrar un eritroblasto policromatófilo? No, la verdad que en condiciones normales no. Si aparece en sangre y yo lo llego a identificar porque tiene características totalmente distintas, desde el vamo tiene núcleo, es porque está habiendo algún problema. Puede ser una leucemia, puede ser, ¿entienden? Entonces yo tengo que estar en condiciones de poder identificar que es una célula que no corresponde a las que vamos a ver ahora seguidamente. Entonces es algo que es inmaduro. Entonces lo inmaduro está en médula, no está en sangre periférica. Eso es lo que le tiene que quedar claro a ustedes. ¿Está claro? Bueno, entonces seguimos con las características de esta célula. Que un eritroblasto llegue a circulación tarda en toda su línea de maduración dentro de la médula una semana más o menos. Y la médula no es un sitio que va a almacenar eritrocitos, ¿sí? Los forma y los va liberando, siempre regulado por la eritropoyetina y por las demás interleuquinas. O sea, la concentración de oxígeno en la sangre es la que me va a regular cuántos eritrocitos necesito o no en circulación. Un eritrocito tiene la particularidad morfológica, y acá es donde a nosotros nos interesa mucho que ustedes sepan, que en cuanto a tamaño. En principio, el eritrocito es considerado la regla del histólogo, regla en términos literales, o sea, es una regla. ¿Por qué? Porque cualquier persona que se dedica a histología sabe que el eritrocito mide 8 micras. Entonces, todo aquello, y a su vez que es una célula muy popular, es decir, como un tejido que va a estar ampliamente distribuido por el organismo, es fácil que si ustedes cortan un tejido, un hígado, encuentren eritrocitos. Entonces, un hepatocito, que es la célula típica del hígado, ustedes la puedan comparar en tamaño con esos 8 micras que ustedes saben que mide un eritrocito normalmente. Entonces, este es un valor que ustedes tienen que memorizar. 8 micras mide un eritrocito. Tiene una forma bicóncava, es decir, esto que se ve en la filmina de abajo, donde de alto vemos que dice 2,5 y el ancho total es 7,5 micras, es decir, prácticamente 8. Tiene la forma de una dona, es decir, que está como aplanado en el centro y se lo conoce como discos bicóncavos, ¿sí? Tiene una vida media de 120 días y son anucleados, esa es lo fundamental, no tienen núcleo. Entonces su vida se acota a lo que pueda llegar a subsistir sin núcleo, porque no se duplica, no tienen, la paratología no pasa por el núcleo, digamos, tiene mitocondrias y demás que le van a generar la energía suficiente para 120 días y después muere. Pero sí es importante que sepan que su membrana tiene que tener una estructura que le permita deformarse, ¿sí? Que le permita mantener esa estructura de ser bicóncavo, pero a su vez
que le permitan deformarse, porque un glóbulo rojo circula desde grandes vasos con un calibre considerable hasta un pequeñísimo capilar fenestrado a la altura del alvéolo pulmonar o de, como veíamos recién, de la médula ósea roja, donde por el poro de ese capilar tiene que pasar una célula formada. Entonces, tiene que ser una estructura totalmente adaptable. Y para esto, su membrana tiene distintos tipos de proteínas. Por un lado, proteínas de tipo integrales como glucoporfirinas o proteína de banda 3, y por otro lado, periféricas de membrana, y todas estas se encuentran en la superficie interna de la membrana celular, formando una red bidimensional que está a su vez anclada a la bicapa lipídica de la estructura y al citoesqueleto. Entonces constituyen em, la forma o el esqueleto que le da estructura a esta célula, ¿sí? Y a su vez le confieren las propiedades elásticas y de estabilidad de la membrana. Cualquier defecto en la expresión de genes que codifican para estas proteínas va a generar que el eritrocito sea deforme. O sea, tenemos, por ejemplo, la esferocitosis hereditaria, que es una enfermedad congénita donde la persona no expresa los genes para ciertas proteínas de esto y en vez de ser un disco bicóncavo es un esferocito, con lo cual cuando llega a los vasos más pequeños el glóbulo rojo se rompe. Entonces esta persona tiene serios problemas porque claramente no puede mantener su homeostasis ni la funcionalidad de este tejido. ¿Está claro? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo se ve en la imagen inferior derecha? ¿Sí? Así, eso es un extendido de sangre donde la mayor cantidad de células que ustedes visualizan ahí son glóbulos rojos. Células sin núcleo, con un halo central más claro, ¿sí? Que corresponde a esa porción más achatada de la célula. Bien. Otro tema importante tiene para considerar esta célula, que esta célula, como dijimos hoy, contiene en su interior en un 90%, 99,9%, contiene una proteína especializada que se denomina hemoglobina. Esta proteína constituye la base del transporte de los gases en sangre, es decir, del oxígeno y del dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque es una proteína tetramédrica, es decir, que tiene 4 monómeros, una estructura muy similar a la mioglobina. Ustedes de la mioglobina hablaron cuando hablaron de músculo. Y estos monómeros, a su vez, están compuestos por cadenas, ¿sí? Cadenas alfa, beta, delta y gamma. Cada una de ellas conforman un complejo con un grupo M, ¿sí? Con un grupo M que contiene un átomo de hierro. Este átomo de hierro, en su proceso de óxido-reducción, va a ser el responsable de que esta proteína capte oxígeno a nivel alveolar y libere ese oxígeno después a nivel tisular. Toda esta, digamos, funcionalidad de la célula, ustedes la van a estudiar en fisiología. Es decir, tienen que ustedes conocer bien la estructura porque a la hora que lleguen a fisio, en fisio le van a explicar cómo hace la hemoglobina para capturar oxígeno a nivel alveolar y a su vez liberarlo tan fácilmente al nivel tisular, cosa que invierte si hablamos de dióxido de carbono, o sea, lo libera a nivel alveolar y lo absorbe a nivel tisular. Entonces, tienen que entender estructura para poder comprender eso. Esta proteína tiene la característica de ser una proteína que le da el color al glóbulo rojo, por ende, como son tantos los glóbulos rojos que hay en sangre, le da el color a la sangre. ¿Está? Por otro lado, también tienen que saber que la combinación de estas cadenas que les decía recién me va a determinar el tipo de hemoglobina. En general, el 96% de la hemoglobina total que tiene, sobre todo la persona adulta, es hemoglobina que está conformada por 2 cadenas alfa y 2 beta, es decir, lo que conocemos como hemoglobina A, ¿sí? Que es la que tiene mucha afinidad por el oxígeno y la encargada de transportar. Ahora bien, también existen otros tipos de hemoglobina, por ejemplo, la hemoglobina A2, que está en mucho menor proporción, esa está conformada por 2 cadenas alfa y 2 delta, ¿sí?
Y también existe una hemoglobina que tienen los bebés recién nacidos que se llama hemoglobina fetal, en realidad que es intrauterina, que tiene una afinidad por el oxígeno mucho mayor, ya que recuerden que el bebé se oxigena a través del cordón umbilical. Entonces, esa hemoglobina, una vez que el bebé nace, la tiene que cambiar de manera completa. Por eso es que el bebé hace una hemólisis al nacer y produce mucha bilirrubina, tornándolos amarillos y bueno, eso lo van a ver después en fisiología, pero esa hemoglobina fetal, por ejemplo, tiene dos cadenas alfa y dos cadenas gamma, por ejemplo, esa es la fetal. Muy bien.